Una promesa solemne no puede ocurrir lo de siempre. Este no puede ser un libro más que leas y dejes en la estantería sin cumplir el objetivo por el cual lo compraste. El título es claro y no puede confundirte. Quiero que comprendas algo, lo que vas a aprender no son simples palabrerías escritas para entretenerte o hacerte sentir bien. Es un método científico, probado y funciona el 100% de las veces. ¿Cómo lo sé? Porque lo aprendí de mis mentores, personas que habían obtenido excelentes resultados en sus negocios. Millonarios, multimillonarios, billonarios, todos ellos aprendieron una serie de estrategias, herramientas y habilidades que los llevaron, en la mayoría de los casos, a pasar de la pobreza a la riqueza. Atraer el dinero no consiste en sentarse y visualizar, y quizás esta sea la causa por la que muchas personas no creen en esto y dicen que no funciona. Su creencia errónea de que pueden obtener algo sin hacer nada es la que lleva a la justificación de que tales métodos no funcionan. Pero si hay que hacer algo, hay que hacer mucho de hecho. Hay una regla que debes aprender antes de emprender este maravilloso viaje hacia la riqueza y la abundancia material: no existe nada a cambio de nada. Aprende esto y serás libre. Compréndelo y tendrás 100% de responsabilidad y oportunidades para triunfar. Las personas tienen mentalidad de lotería y apuestas del Estado, lo que significa que quieren pagar €1 y ganar millones. Pero no es así como funciona. El universo entero funciona por la ley dinámica de dar y recibir. Tienes que dar en la medida en la que esperas recibir. Y todos ellos quieren atraer el dinero desde el sofá. Existe un precio a pagar para poder obtener riquezas en el mundo material, y tienes que conocerlo y decidir si estás dispuesto a pagarlo o no. Nada sucederá si no enciendes ese deseo ardiente en tu interior. Ese deseo que hace que generar riqueza sea tu única opción y que la posibilidad de no lograrlo ni siquiera la contemples. Tú eres un imán que atrae todo aquello que vibre en tu frecuencia. Continuamente estás emitiendo una señal al exterior en forma de vibración que busca y selecciona aquello que concuerda con la frecuencia de tu resonancia eléctrica y magnética. La razón por la que no tienes todo el dinero que deseas no está en el exterior. No son tu falta de conocimientos, tu edad, la situación económica del país, la familia en que naciste, etc. Tu vibración determina la manifestación y si todavía no lo tienes es por estos 3 problemas: no es la frecuencia adecuada. No tiene la intensidad adecuada. Está demasiado alejada del receptor. Y no hay más. Punto. Por supuesto que la situación exterior interfiere en tu vibración y hace que no coincida con la frecuencia adecuada, pero tú tienes el poder de cambiar eso y de hecho, lo harás. Si estás leyendo esto, quieres más dinero. Si ese es tu deseo, ponte la mano en el corazón y promete: no voy a dejar esto a medias, no voy a detenerme hasta lograr lo que deseo. Las leyes que te harán atraer el dinero son exactas y no fallan jamás. Pero una de estas leyes es la de gestación. El proceso dura un tiempo y ese nadie puede saberlo. Puede tratarse de días, semanas, meses o incluso años. Puedo adivinar, te acabas de desanimar. ¿Tanto tiempo? Como te digo, nadie lo sabe, depende de varios factores, pero si haces esto correctamente acelerarás el proceso. Solo hay algo que hará que esto no funcione para ti: que dejes de practicarlo antes de obtener el resultado que deseas. Si haces lo que estás a punto de aprender, lo obtendrás por ley. Pero si tu deseo es realmente atraer dinero, entonces debe ser un compromiso para ti, la única opción, y no detenerte pase lo que pase hasta lograrlo. Te digo esto conscientemente. ¿Cuántos libros has leído ya? Si eres como yo, muchos. ¿Pero te ha funcionado? Si estás leyendo estas líneas, sé que no del todo. Al menos no al nivel que te hubiera gustado. Y si te ha ocurrido como me pasó a mí, a medida que ibas leyendo más aumentaba la confusión. Aprendiste algo al principio con tu primer libro sobre estos temas, quizás lo practicaste un poco e incluso obtuviste algún resultado. Pero luego querías aprender más, obtener más claridad, y comenzaste a leer más autores,
muchos de ellos con ideas contradictorias que lo único que hicieron fue disminuir tu fe, pues en lugar de claridad obtuviste confusión, la misma que se reflejó en tus resultados exteriores. O puede que este sea tu primer contacto con estas leyes, en cuyo caso te extrañará, y tu desafío será no desestimarlas sin creerlas y probarlas. Sea cual sea tu caso, estás en el lugar adecuado. Si practicas este método, no te defraudará, sino al contrario, te maravillará y querrás compartirlo con todo el mundo. La única forma de atraer el dinero y generar riqueza es haciéndote 100% responsable de tus resultados y de tu situación actual. Culpar a otros es más cómodo y fácil, pero no te llevará a tener dinero, sino al desastre financiero. Otras personas como tú, que nacieron incluso en peores condiciones que tú, en peores familias, con peores dramas, y ya han logrado tener éxito con el dinero y los negocios. La razón es sencilla. Ellos aprendieron a gestionar mejor esas situaciones y darles un significado que les empoderó a tomar mejores decisiones. En lugar de esperar a que las cosas pasaran, ellos hicieron que las cosas pasaran. Ahora los ves disfrutando de la vida y con abundancia económica. ¿Por qué? Ellos dejaron de culpar y se hicieron 100% responsables de su vida. Laín García Calvo. Un consejo más: declaramos que este libro explica con detalle todos los principios para atraer el dinero. Y si esto es verdad, no necesitas leer ningún libro más sobre el tema. Puede parecer egoísta, pero piensa en ello. No existe otro método para sumar, restar o multiplicar que el que enseñan las matemáticas. Solamente existe una forma de pensar que conduce a la riqueza, y hasta la fecha, nadie ha escrito un método más sencillo y científico que este. Lo digo muy consciente. Cuando atraje mis primeros 30.000 euros, era muy novato en estos temas. Por eso lo logré. Luego empecé a leer más y cada vez estaba más confundido. La confusión crea confusión, pero la claridad lleva al poder. Cuando empieces con esto, deja de lado cualquier otro sistema. Olvídate de ellos completamente. Lee este libro todos los días, memorízalo y no pienses en otros sistemas. Si lo haces, tus pensamientos empezarán a tener dudas, vacilarás y manifestarás errores en el exterior. Una vez te hayas hecho rico, puedes estudiar tantos métodos como te plazca. Sin embargo, hasta que no estés seguro de haber ganado lo que deseas, no leas ningún otro libro sobre el tema excepto este. También quiero aconsejarte que dejes inmediatamente de ver y escuchar noticias tóxicas en los medios de comunicación. Aplaza tus investigaciones sobre metafísica, espiritualidad, ley de atracción o cualquier otro tema afín. Ya tendrás tiempo de aprender más sobre la vida. Ahora tu objetivo debe ser hacerte rico y atraer el dinero. Todo es energía y la energía va donde prestas atenciones. La mayoría de las personas caminan por la vida con linternas, dispersas enfocándose en todas direcciones. Pero tú debes ser un rayo láser, y toda tu atención tiene que ir en atraer el dinero y hacerlo inmediatamente. Por último, no cuentes nada de tus problemas con el dinero del pasado, si es que los tuviste. Deja que los muertos entierren a los muertos, decía Jesús. No vuelvas a mirar atrás, ahora fija tu vista hacia la riqueza, esa tiene que ser tu divina obsesión. Rompe tu patrón mental. Olvídate de la pobreza en el mundo y céntrate en la riqueza. La mejor manera de ayudarles es mostrando que se puede salir de ella con tu ejemplo. Vas a contribuir con grandes cantidades para ayudar a aquellos que lo necesiten, pero antes debes generar riqueza, no puedes dar lo que no tienes. Cuando alguien hable o piense en los pobres, piensa en ellos como alguien que algún día se hará rico y que les felicitarás en lugar de tenerles piedad o compasión. Cuando ellos te vean a ti prosperar, podrás mostrarles el camino y se inspirarán con tu historia. Esa es la mejor manera de ayudar, porque la riqueza y la pobreza se crea en la mente de las personas, no en sus circunstancias. Muchas personas siguen teniendo problemas económicos porque ignoran que haya riquezas para ellos. La mejor manera de enseñarles es poniéndote a ti mismo de ejemplo. Yo estaba como tú y ahora mírame. Revelaciones.
Una revelación es ese instante en el tiempo en el que lo imposible se vuelve posible. Ese momento en que todo se transforma en tu interior. Ese punto de quiebre en tu mente, el punto donde obtienes claridad y de pronto todo encaja. Nunca sabemos cuál va a ser la siguiente referencia que te dará la revelación, nuevas experiencias, porque cada una de ellas tiene el poder de la transformación. En todos mis libros te voy a pedir que busques la revelación y que la apuntes en tu libreta. Porque el cambio se produce en un instante, ese en el que decides de verdad y lo acompañas de una acción en esa dirección. Todo esto se genera primero en tu mente con una revelación y después en tu exterior con la fe de la acción, lo que provoca una verdadera transformación. Durante la lectura de este libro es posible que tengas alguna revelación. Es el eureka, ese punto en el que algo hace clic en tu cabeza y de pronto obtienes una información que no sabes de dónde viene, pero te ayuda a avanzar en algún problema o preocupación, o simplemente te ayuda a mejorar en algún área de tu vida. Eso es una revelación, es el momento en el que despiertas y dices, ajá, entendí por fin. Ese instante en el que la voz de tu alma te habla y dirige tu atención hacia un punto, una persona, alguna situación que te ayudará a avanzar hacia tu propósito. Cuando llega la revelación, tienes que actuar. Los griegos ganaron a los troyanos introduciendo un caballo de madera en su fortaleza, que en realidad era una trampa. Tú también tienes un caballo de Troya de tu interior y no lo estás viendo. Una trampa mortal que lleva tus sueños a la tumba, son tus hábitos negativos con respecto al dinero. Los mismos hábitos de pensamiento y acción que te están impidiendo tener dinero ahora, son los mismos que harán que no tengas dinero jamás. Laín García Calvo. Voy a crear abundancia para todo el mundo. Le dije a mi compañero mientras cenábamos solos en un comedor gigante completamente vacío. Vivía en Madrid, estaba en una universidad privada y yo estaba comiendo en el comedor mientras el resto de mis amigos estaban en una de las habitaciones, todos juntos, viendo un partido de fútbol mientras se comían una pizza que yo no me podía permitir. Vivía en una universidad privada a las afueras de Madrid, becado gracias a mis resultados deportivos. Y gracias a esa beca. Porque de no ser por ella me hubiera sido imposible estar allí. Esa universidad costaba más de 2.000 euros al mes y por supuesto, no podía permitirme pagar eso en ese momento de mi vida. Pero la beca no cubría mis necesidades más allá de estudiar y entrenar. Lamentablemente, no podía hacer prácticamente nada. Vivía en un ambiente de gente rica, pero yo no lo era, y por lo tanto, no tenía la libertad de poder salir con ellos por Madrid. Pienso que en la vida todo tiene un sentido, pero solo podemos saber cuál es al final de ella. Por lo tanto, no podemos decir que nada es bueno o malo hasta que no lleguemos al final y podamos completar el puzzle. Sin embargo, en mi experiencia, cualquier situación negativa en mi vida me ha llevado a lograr grandes cosas a posteriori. De hecho, esas experiencias negativas fueron puntos claves que me catapultaron a un nivel superior. Cuando tenía 13 años, en mi familia pasamos por dificultades económicas grandes. 2 años después, ese estrés y decepción crearon una enfermedad en mí, síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, enfermedades degenerativas y autoinmunes. Esas enfermedades me colocaron en un punto en el que tenía que forzar una decisión, o quedarme así el resto de mi vida o romper ese patrón y construir algo diferente. Allí fue cuando aprendí que nuestra vida se compone de patrones mentales de comportamiento que nos llevan a vivir ciertas situaciones y se repiten en nuestras vidas una y otra vez convirtiéndose en un círculo vicioso del que es difícil escapar. Ya te habrás dado cuenta de que siempre les pasan las mismas cosas a las mismas personas. Sin embargo, yo escapé. Rompí mi patrón y 1 año y medio después de esa enfermedad, logré clasificarme para el Campeonato de España de verano, en el que fui doble campeón de España y 1 mes después, fui finalista en el Campeonato de Europa. Después de aquello fui 7 años internacional con la selección española de natación y viajé por todo el mundo,
aprendiendo muchas cosas interesantes acerca del alto rendimiento y de la gestión emocional de mis compañeros deportistas de élite y campeones olímpicos, dando pistas importantísimas para poder aplicar esos principios a nuestras vidas reales y obtener también mejores resultados en nuestras relaciones, nuestras familias, nuestros trabajos, etc. Pero seguía habiendo algo que se me escapaba. No conseguía dominar la maestría en las finanzas y el dinero. En el año 2008, vi cómo la economía mundial empezaba a derrumbarse y cómo miles y miles de familias sufrían las consecuencias. Familias enteras perdiendo todo lo que habían logrado en una vida de trabajo. Eso me impactó realmente, así que después de un tiempo, dejé de compadecerme y de quejarme por la situación. En ese momento decidí que quería ser parte de la solución y no parte del problema. La sociedad no necesitaba a otra persona sufriendo y perdiéndolo todo a causa de la falta de dinero, sino alguien que adquiriese la maestría en los negocios, en el dinero, en las finanzas y pudiera ayudar a otros a escapar de esa trampa mortal. En ese momento entendí que la mejor forma, y quizás la única, de poder ayudar a los demás a generar más abundancia, era teniéndola yo mismo y mostrar a los demás el camino. Estaba en una posición privilegiada porque partía de cero. No ingresos, deudas, ningún tipo de influencia positiva en cuanto a la economía y ningún tipo de educación financiera. Todo mi entorno cometía los mismos errores que los llevaban a entrar en esa trampa mortal y apenas se daban cuenta. Con esa idea en la cabeza, empecé a estudiar qué factores marcaban la diferencia verdaderamente en la vida de las personas y si realmente existía un sistema para poder pasar de los problemas financieros a la libertad, de la pobreza a la abundancia. En ese punto, empecé por el principio. El estudio de la mente humana. Aprendí todo lo que pude acerca de cómo funciona la mente y de qué manera podemos utilizarla para adquirir todo lo que queremos. Estudié coaching, psicología, programación neurolingüística, metafísica, hipnosis ericksoniana, etc. En definitiva, busqué cualquier disciplina que pudiera ayudarme a aprender y dominar la materia de la mente y en ese punto comencé a escribir libros acerca de todo lo que había aprendido sobre las leyes universales, la espiritualidad, la mente consciente y subconsciente, cómo dominar y cambiar los sistemas de creencias negativos que nos limitan en nuestros resultados, etc. Durante años mi obsesión fue encontrar qué factores eran los que más influenciaban en la vida de las personas y me di cuenta de que las relaciones, la salud, el estado físico, mental y emocional, todo ello era clave para tener una vida plena y satisfactoria, pero el dinero también lo era y, sin embargo, muy pocos se atrevían a estudiarlo y a enseñarlo de la manera adecuada. Dinero, pocas palabras generan tanta controversia en la historia de la humanidad. Muchos amantes y muchos retractores, pero todos hablan de él. Aprendí que vivimos en una sociedad en la que aquello que no sabes te hace daño. El desconocimiento creó esas dificultades en todas esas familias y la falta de educación, en este caso financiera, hizo que no solo esas familias, sino todo su entorno sufriera las consecuencias. Este es un libro práctico, no filosófico, y está diseñado para ir al grano, al meollo, al punto clave que es cómo atraer el dinero. Todo lo demás es filosofear, soñar y fantasear para tener más conocimiento, pero no los resultados que deseas, es decir, seguir con los mismos problemas económicos. La ciencia que aplicamos aquí es una ciencia exacta y no da margen de error. El fracaso es imposible si lo aplicas correctamente. El plan de acción utilizado ha sido completamente probado y ha soportado el experimento práctico. Funciona. Es así como lo hice funcionar en mí. Recapitulemos. Cuando era adolescente mis padres tenían 2 negocios y funcionaban bien, hasta que por malas decisiones quebraron. Cambiamos de casa varias veces en 2 años y siempre a peor. Pasaba vergüenza cuando mis amigos me preguntaban el porqué de esos cambios, ¿y qué iba a decir yo? Solo tenía 14 años. No fue su culpa, ellos se esforzaban muchísimo y aún así no conseguían salir adelante. En este punto me di cuenta de que el esfuerzo no es el punto clave para solucionar ningún problema.
Millones de personas allá afuera esforzándose y siempre con los mismos problemas económicos. La clave no es el esfuerzo, es la programación y el verdadero esfuerzo tiene que ir enfocado en cambiarla. Cuando la programación es la correcta, tu propia mente se encarga de que tomes las decisiones adecuadas, siempre y cuando seas capaz de controlar las emociones y te enfrentes a tus miedos para tomar acción. Voy a contarte mi historia, y busca en ella la revelación, pues no es casualidad que estés leyendo este libro sino causalidad. Algo te trajo aquí, lo que significa que estás preparado, lo atrajiste, por lo que tu vibración es la correcta para empezar de nuevo y crear más abundancia de la que nunca soñaste. Y en ese punto estaba yo en el año 2010, viviendo en una universidad privada que costaba 2.300 euros mensuales, contando la residencia y los estudios, los cuales me podía permitir debido a mi beca deportiva por mis buenos resultados compitiendo con la selección. Convencí a mi club de Barcelona que me apoyara para ir a Madrid y poder estudiar una carrera mientras entrenaba con un equipo de élite que se había formado en la universidad. Les hice prometer que me ayudarían durante todo el ciclo olímpico, 4 años, y que además coincidía con los 4 años que duraba la carrera. 2 años antes, en el verano del 2008, tomé la decisión de ir a esa universidad. No lo tuve fácil, pero con el acuerdo de mi club pude costearme los estudios y la estancia, hasta que de pronto ocurrió algo. Diciembre del año 2010 recibo una llamada de mi entrenador de Barcelona. Malas noticias. El club había cambiado de junta directiva y me dijo que ya no querían dar más becas a nadadores que entrenaran fuera del club. Como yo no cumplía los requisitos puesto que entrenaba en la Universidad de Madrid, el club había decidido quitarme la beca. Ya no podía seguir allí, no cumplía los requisitos y solo me quedaba una opción, regresar a Barcelona y perder todo lo que había logrado. Para colmo, sabes que las desgracias nunca vienen solas, al igual que las bendiciones, y eso es porque la atracción se da entre vibraciones similares. Una semana antes de aquello, había salido a la luz una resolución de un juez que nos condenaba a mí y a un amigo mío a pagar 5.000 euros por algo que ocurrió en el año 2005. También llevaban varios meses sin pasarme unas facturas de la universidad y temía que si se daban cuenta y me las enviaban todas de golpe, mi situación iba a ser desbordante. Lo que viene a continuación es algo muy grande y sorprendente. Esta era mi situación. 5.000 euros de multa y un club que no me iba a pagar nada si continuaba en Madrid. Estaba desesperado, no veía solución. Pero decidí que yo quería permanecer allí y que no iba a pagar esa multa porque era injusta. Así que empecé a utilizar los principios que ahora aprenderás en este libro, y los milagros empezaron a suceder. Comencé con el proceso de cómo atraer el dinero, y lo primero que sucedió es que, a los 40 días, me llamó mi amigo para darme la noticia de que el abogado había recurrido y el nuevo juez había dado una sentencia favorable. Ya no teníamos que pagar nada. Animado por este hecho, fui a hablar con el director de la residencia para comentarle el asunto de las facturas pendientes. Después de unos cálculos, escribió en un post-it la cantidad que debía. Lo guardo de recuerdo porque lo que sucedió después es algo mágico para lo que no hay explicación lógica, aunque tú ahora sabrás por qué. La cantidad que debía era de 3.303,57 euros. Pero el director de la residencia y yo habíamos hecho buena amistad durante los años anteriores. Le expliqué mi situación, todo lo que me había pasado con el club y llegamos al acuerdo de que podía pagarlo a plazos. El día 5 de febrero podría pagar la primera parte, etc. Lo que sucedió esa noche fue la cosa más extraña e impactante de mi vida. Continué con el proceso de cómo atraer el dinero, y esa misma noche, cuando me acosté, sonó mi teléfono móvil. Normalmente lo tenía siempre en silencio, pues debido al deporte me despertaba a las 6 de la mañana, pero esa noche causalidades de la vida, lo había dejado con el volumen en alto. Al día siguiente, estaba muy molesto porque alguien había interrumpido mi sueño con un mensaje, así que nada más despertarme fui a comprobar quién me había mandado algo a esas altas horas de la madrugada.
Resultó que no era un mensaje de texto, sino un email, y que no era de ningún amigo, sino de un remitente desconocido. Lo abrí y empecé a leer. Inmediatamente me di cuenta de que tenía algo que ver con la universidad, porque hablaba de la cifra de 3.303 euros que habíamos estado comentando esa misma mañana con el director de la residencia. Pensé que era muy raro, puesto que me había dicho que podía pagarlo a plazos, pero no sabía aún la sorpresa maravillosa que tenía guardada el destino para mí. Resulta que no era un email de la universidad, sino del Estado, en el que me daban una beca, ¿y adivinas de cuánto era esa beca? Exacto. De la misma cantidad que debía, 3.303 euros. Solo faltaban los 57 céntimos. Cuando cuento esto en los eventos, veo algunas caras escépticas mirándose unas a las otras y preguntándose ¿es esto verdad? Y no se dan cuenta que esas mismas dudas están matando su riqueza. Me costó mucho empezar a contar esto e incluso escribir este libro. Incluso dudé si contar mi historia real o inventarme una que fuera más creíble porque soy consciente que la gente no cree la verdad, cree lo que quiere creer, aunque eso le esté perjudicando. Hace unos años, leí en el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill, una historia que esconde un principio que explica lo que acabo de decir. Me gustaría compartirla contigo. Quiero ser claro, no voy a convencer a nadie, básicamente porque nadie puede hacerlo. La gente está programada para mantenerse en la zona de confort, y cualquier cosa que la saque de allí, la tratará de destruir, la atacará, la ridiculizará o huirá. Aunque ese algo sea pasar de la pobreza a la riqueza, la gente no cree lo que es mejor para ella, cree aquello que lo mantiene en la misma zona de confort. Y es una estrategia de la mente para garantizar la supervivencia, lo único para lo que está diseñada tu mente. Lo que esté fuera de la zona de confort es peligroso para tu mente y tenderá a rechazarlo. Por eso cuando no tienes dinero, cualquier cosa que te ayude a tenerlo vas a rechazarlo y lo justificarás lógicamente, pero la lógica a veces es ilógica. ¿Qué hay más ilógico que tener problemas económicos y desechar ideas sin antes comprobarlas, más aún cuando vienen de alguien que ya superó todo eso y está viviendo en la abundancia? Aún así, la gente lo hace, y descubrí algo. Aquel que critica esto es quien tiene más problemas económicos. Porque cualquiera que vive en la abundancia conoce la ley, y sabe que esto es cierto. La abundancia se crea en la mente, el resto son efectos de esa causa. Las circunstancias, personas, oportunidades se atraen cuando vibras en la misma frecuencia que el dinero. Así pues, ¿estás dispuesto a empezar? ¿Qué probabilidades habían de que el director de la residencia me dijera que debía 3.303,57 euros a la universidad, y que esa misma noche me llegara una beca de 3.303 euros? Por otro lado, ¿quién da una beca de 3.303 euros? 3.300, pero 3.303? Es algo muy extraño como para tratarse de una mera coincidencia, ¿no crees? Es curioso cómo muchas personas que se hacen llamar científicos critican estos métodos. No se dan cuenta que están haciendo el mismo papel que hacían aquellos que criticaron a Galileo Galilei o a Nicolás Copérnico por decir que la Tierra no es el centro del universo. Los únicos científicos que pueden hablar de esto son los físicos, y no todos, solo los físicos cuánticos. Porque no todos están preparados, como decía Jesús: el que tenga oídos que oiga. Pero cuando tú recondicionas tu mente inconsciente y programas tus creencias para tener dinero, no solo la ley de atracción influye, sino que se activan mecanismos en tu cerebro y en tu sistema nervioso, que te harán ver oportunidades y tomar acciones, aun cuando no estés pensando en ello, es decir, el 90% de tu día a día. Por este hecho, Aristóteles decía: somos criaturas de hábitos, animales de costumbres. ¿Y por qué nos cuesta tanta cambiar? Sencillamente, nuestros hábitos son nuestra zona de confort. Salir de ella es amenazante para tu sistema y lo rechazará. Hablaremos de ello más tarde, porque es necesario que entiendas que tienes que convencer a tu mente de que esto es real, de que este método funciona y que, además, hay ciencia detrás de ello.
Esto no termina aquí, hay mucho más. No solo logré no pagar la multa y que me llegara una beca con la misma cantidad que debía, sino que yo quería abundancia. Hasta ahora había quitado mis deudas, ahora quería ganar dinero, mucho dinero. Cada vez estaba más animado por el proceso de cómo atraer el dinero, y llegó a mí el caso de una mujer, Helen Hadsell, que en la década de los años 60 ganaba todos los concursos a los que se presentaba. Compré un curso online donde explicaba su método y leí su libro. Realmente me impactó, así que cogí lo mejor de su método y lo añadí al que ya estaba utilizando. Tomé la decisión de que quería ganar un concurso de televisión y una vez más, causalidades de la vida, estaban sorteando 1.000.000 de euros repartidos en varios premios de 5.000, 10.000 y 15.000 euros por los 20 años de historia de la cadena Telecinco. Pensé que esa era mi oportunidad, así que obtuve claridad y decidí que quería y fui lo más exacto posible. Repartían varios premios en los diferentes programas y la mecánica era la siguiente: mandabas mensajes, te hacían preguntas acerca de los 20 años de Telecinco e ibas sumando puntos. Luego entrabas en un sorteo y entre los millones y millones de participantes, elegían a uno que salía en directo y ganaba el premio. Tomando en cuenta esto, seleccioné que quería. Quería ganar 20.000 euros y quería que me los diera el presentador Jorge Javier Vázquez en su programa Sálvame. Por lo tanto, hice mi plan de atracción, y como no se trata solo de visualizar, enviaba 10 mensajes al día para ganar puntos, mientras visualizaba y escribía lo que quería. Escribí en un papel lo que deseaba, aquí te lo muestro. Estuve durante 4 días todo el tiempo visualizando, pensando en ello, escribiendo, muy intenso. Imaginaba en mi mente cómo lo ganaba, cómo me llamaban, etc. Incluso el viernes por la noche, esperé hasta las 2 de la madrugada hasta que dieran el premio, y no me tocó. Dormí 4 horas porque al día siguiente madrugaba para ir al entrenamiento. Confieso que en ese momento me desanimé, pero no le di ni 5 minutos a mi preocupación, y durante el entrenamiento continué pensando en ello, sintiéndome que ya lo tenía y cómo me tocaba ese gran premio. Pasó el fin de semana y el martes por la mañana, al quinto día, recuerdo que tenía examen por la tarde y no había estudiado nada, así que dejé el proceso y me puse a estudiar. Justo en ese momento, recibí una llamada que lo cambió todo para siempre. Hola. ¿Tú has enviado mensajes para participar en un concurso?, dijo la voz de una chica al otro lado del teléfono. Sí, dije desconcertado. Me estaban llamando por la mañana y el programa de Jorge Javier, Sálvame, era por las tardes. Sabía que las leyes eran exactas y eso me desconcertaba, pues te ha tocado un premio, dijo la chica. Te llamamos del programa de Ana Rosa Quintana, y en una media hora te llamaremos en directo para que Ana Rosa te dé el premio. ¡Wow! No podía creerlo, realmente había sucedido. Pero había algo que me desconcertaba, yo quería que el premio me lo diera Jorge Javier Vázquez en Sálvame, y no Ana Rosa. No porque no admirase a Ana Rosa, sino porque tenía que elegir, debemos que ser exactos. La voz al otro lado continuó. Cuando te volvamos a llamar, Ana Rosa te va a dar a elegir entre 4 temas. Tienes que elegir uno y entonces te hará una pregunta que tiene que ver con algún programa de estos 20 años de historia de Telecinco. Tienes que elegir. Media hora después, me volvieron a llamar. Salí en directo y lo mejor es que veas tú mismo lo que ocurrió. Entra en mi canal de YouTube y busca un video con esta dirección, Laín García Calvo, 15.000 euros. Espero que te hayas tomado la molestia de ir al YouTube y verlo, porque si no significa que no quieres hacer el 100% de lo que es necesario para cambiar tu vida económica ahora. Uno de los principales ladrones del dinero es un estado llamado pereza. La apatía mata bendiciones, es importante que seas persona de acción, el movimiento crea reacciones. Para resumirte un poco, me dieron a elegir entre 4 temas y elegí magazines.
Me preguntaron acerca de los cientos y cientos de programas que habían hecho durante más de 20 años de historia, y ¿a que no sabes qué pregunta me tocó? Fue la siguiente: ¿cómo se llama el programa que nos acompaña cada tarde, conducido por Jorge Javier Vázquez? Y la respuesta era: Sálvame. ¿Ves cómo funciona? ¿Ves la exactitud de las leyes? Lo que piensas atraes. ¿Qué probabilidades había de que me tocaran 15.000 euros en un concurso, además un martes y 13? ¿Qué probabilidades había que ese día doblaran la cantidad? ¿Qué probabilidades había de que la pregunta, entre más de 20 años de historia y de miles de programas, fuera Jorge Javier Vázquez y Sálvame? Pues lógicamente, racionalmente, científicamente, no tiene explicación. Lo llamarán casualidad, suerte, o lo que sea. Yo sé que es, y tú también, es ley. Son principios naturales que no fallan jamás. Mi objetivo en este libro es que aprendas a utilizarlos para el dinero. Te preguntarás dónde están los otros 5.000 euros. Yo pedía 20.000 y me dieron 15.000. Bien, una semana después me llama el director de la residencia porque me faltaban unos créditos para poder pasar de curso, unas asignaturas que no había impartido. ¿Sabes cuánto costaban esos créditos? 5.000 euros, los cuales me pagó él de su bolsillo. Las leyes no fallan jamás, y ahora quiero enseñarte exactamente lo que hice, y si eres disciplinado, lo lograrás. No necesitas fuerza de voluntad para hacer acciones sorprendentes, deja que el universo te vaya guiando, pero si necesitas tu fuerza de voluntad para hacer algo, controlar y dirigir tus pensamientos y lo logras, tendrás victoria. Si no, fracasarás. Debes de creerlo y actuar en consecuencia. Por eso te he dicho, si no has sido capaz de dejar de leer e ir a YouTube a ver el video de los 15.000 euros, significa que aún no estás preparado. No porque el hecho de ver el video te haga ganar más dinero, sino porque somos criaturas de hábitos y tienes el hábito de hacer poco y esperar mucho. El método que voy a enseñarte es sencillo, pero no fácil. Sencillo porque lo entenderás perfectamente, pero no es fácil porque requiere de disciplina. Pero son leyes y si lo haces obtendrás lo que deseas o algo mejor. Como te dije, el dinero fluye hacia ti por la vía más fácil, cuando todavía no tienes claro tu propósito o no tienes ninguna fuente de ingresos actual. En mi caso, al principio vino de premios, becas, etc. Pero cuando conecté con mi propósito, entonces el dinero fluyó por esa vía. Desde que con 15 años contraje una enfermedad crónica que amenazaba con apartarme de la competición, era nadador de élite, los médicos me dijeron que nunca más podría nadar, pero superé ese desafío y me convertí en uno de los mejores deportistas de mi país compitiendo a nivel internacional. Comencé a buscar qué es lo que marcaba la diferencia en la vida de las personas. Quería saber de manera consciente qué había hecho yo para superar esa situación y ayudar a otros que estuvieran pasando por desafíos similares en cualquier otra área de su vida. Allí conecté con mi propósito y estudié todo lo que podía sobre el éxito, la superación personal, coaching, programación neurolingüística, hipnosis, psicología, terapias. Viajé por todo el mundo conociendo a los más grandes líderes del planeta y comencé a escribir libros y a hacer eventos de crecimiento personal. Lo que voy a contarte ahora no es magia, son principios, leyes universales que no fallan jamás y que, si las utilizas con disciplina y paciencia, obtendrás resultados grandiosos. Pero para que esto funcione debes darle la espalda al reflejo y girarte hacia la imagen. Dicho de otro modo, olvida lo que ves y céntrate en lo que esperas ver. ¿Lo crees? Con este método puedes atraer cualquier cosa. Los principios son exactos y no fallan jamás. Aquello en lo que vibras es lo que atraes. Si todavía no tienes lo que quieres o no estás en el lugar que deseas rodeado de las personas adecuadas, deja de buscar culpables. El responsable eres tú. Significa que no estás en la frecuencia de aquello que deseas. La experiencia me ha demostrado que las leyes que rigen el universo son tremendamente concisas. Tanto,
que cuando has estado viendo una imagen el suficiente tiempo, la expresas en el exterior y ni te das cuenta del proceso. Quiero contarte algunas de las manifestaciones que he tenido, para que tu mente racional y escéptica comience a creer que esto es posible para ti también. Durante mi época de estudiante, especialmente en el 2010, cuando inicié este proceso de atraer el dinero, no solo me visualizaba con más dinero, también cumpliendo otros sueños. Tenía un panel visionario, un mapa de fotografías que representaban aquello que quería obtener. En él, no solo había imágenes mías y de dinero, sino también otras experiencias que quería experimentar. Uno de los sueños que tenía era hacer eventos masivos en vivo para poder transformar la vida de las personas in situ. Para ello, cogí imágenes de los eventos de uno de mis mentores. Las colgué en el panel visionario, y lo que descubrí 5 años después es que aquello se había manifestado con una tremenda exactitud. Quiero mostrarte las imágenes que tenía colgadas en mi panel visionario y las que posteriormente me hizo mi fotógrafa de los eventos. Quiero puntualizar que ella no tenía ni idea que yo había visualizado eso, ni siquiera yo lo recordaba, pero como verás en las fotos, son de una semejanza asombrosa. La imagen de arriba es la que tenía en mi panel visionario, la de abajo es la mía de mis eventos 5 años después. Juzga por ti mismo. Quiero aclarar que en el momento de visualizar esas imágenes no estaba haciendo eventos, todavía no había empezado. No estaba en mi mundo físico o material, pero ya estaba seleccionando esa posibilidad en mi mundo metafísico o cuántico. Dicho de otro modo, estaba sintonizando con la frecuencia que atrajo las circunstancias, personas y situaciones que me llevaron a ese punto. Pero es que los milagros que he tenido son incontables. Por ejemplo, en el año 2006, vi el documental El Secreto. Una película que hablaba de los principios espirituales que tanto había leído años atrás, pero lo hacía en un lenguaje más terrenal, para que más personas pudieran captar la idea. Me pareció una buena iniciativa por parte de su autora, y por ese motivo tuvo tanto éxito. Esos principios eran explicados por Jesucristo, pero antes que él ya Platón hablaba de ello y mucho antes que él, Buda. Y así con cientos de avatares que no conocemos, pero no por ello menos importantes. Sin embargo, es difícil hoy en día en ciertas partes del mundo occidental hablar de Jesucristo y sus principios, porque todo el mundo lo relaciona con la Iglesia y tiene muchas connotaciones negativas asociadas. Aunque Jesús no es la Iglesia, no la fundó siquiera, sus principios y enseñanzas contienen la llave de lo que necesitamos para prosperar. La autora de El Secreto occidentalizó esos principios y los acercó al sistema de creencias de la sociedad actual. Uno de los personajes que más me impactó fue Joe Vitale. Leí sus libros e hice varios cursos con él. Me gustaba porque era el más espiritual de esa película, pero al mismo tiempo tenía un concepto bastante material, y esa unión es la que a mí personalmente me gusta. Así que, en mi panel visionario, puse una foto del Facebook de Joe Vitale, porque soñaba en tener la misma repercusión con mi mensaje y poder impactar la vida de más personas. Esto es la que pasó 5 años después. Prácticamente tengo los mismos seguidores en mi página personal. Esto es a fecha de junio del 2016, mientras escribo estas páginas. Dentro de un año, quizás llegue al 1.000.000 o lo supere. En el año 2005, era nadador de élite y quería mejorar mi marca personal en mi prueba favorita, los 50 metros libres. En ese momento, mi mejor marca era 23,5 y llevaba mucho tiempo entrenado y no conseguía bajar de ese registro. Una vez más, apunté mis deseos en un papel y 4 años después, en el 2009, logré esa marca. Todavía hoy aparezco en el ranking español de todos los tiempos con ese tiempo. Encontré esta lista en un libro que hacía años que no leía. Comprobé cuál fue mi mejor tiempo y me quedé sorprendido. Todavía estoy el 9º en el ranking de todos los tiempos de mi país y con un tiempo de 22.5 en piscina de 50 metros, es lo que llamamos en natación larga. Hay miles de ejemplos.
Lo que quiero que entre en tu mente es la idea de que cualquier cosa es posible y que solo tienes que programarte para lograrlo. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Tú puedes atraer cualquier cosa que desees, incluido el dinero, no solamente sentándote a visualizar, pero sí con la combinación de una mentalidad adecuada, la gestión emocional correcta y tu capacidad de aprovechar las oportunidades que aparecerán en tu vida. Esto proviene de la programación. Aprende a reprogramarte para la victoria. Laín García Calvo.